No descubro nada al decir que cada vez hay menos minas y, por lógica, cada vez hay menos mineros. Pero los que sobreviven en este oficio ancestral siguen teniendo sus códigos, sus normas, y no es fácil penetrar en ellas. Este ha sido uno de los reportajes más laboriosos, más difíciles. Sabíamos que en cierta mina en el corazón de Asturias habían acontecido hechos absolutamente increíbles, dignos de una película de ficción. Una aparición, una profecía y una especie de augurio, de mal augurio diría, de lo que estaba por venir. Protagonistas, un grupo de personas recias y poco dadas a la fantasía, como son los mineros. Lugar de los hechos, angosto y todavía visitable de alguna forma. En aquella galería ocurrieron cosas que eran secreto hasta que uno de nuestros compañeros, Luis Álvarez, se acercó para saber un poco más. Nos quedamos todos absolutamente helados, como si nuestra alma intentase descender a tantos metros bajo tierra y sufriera la experiencia viva de ver lo que aquel grupo de personas vio. No les digo más, porque ustedes deben ponerse imaginariamente ese casco con ese testigo luminoso y abrirse paso entre las tinieblas de una historia que quizá, de no ser por esta pesquisa, jamás hubiera salido a la luz. Le quisimos llamar, como es casi lógico, fantasmas de las profundidades. Aquí, en el Valle de Turón, hace años que llegó la reconversión industrial y con ella la crisis, dejando a su paso este paisaje gris, dibujado por una extraña melancolía. Hoy no queda abierto ningún pozo en la cuenca del Caudal. Sin embargo, allá por junio del 88, una espeluznante historia recorrió toda la comarca. Este fenómeno publicado en la prensa el día 10 de junio o el día 6 de junio y el día 10 hay un accidente en el mismo pozo. Es fácil que el minero pueda tener experiencias de encuentro vividas como reales con los espíritus. Quienes lo vieron aseguraban que llevaba un traje, que incluso llevaba corbata, que tenía la cabeza ligeramente separada del cuerpo y que tenía el pelo largo. Como cada mañana, la primera cuadrilla de mineros se disponía a entrar en el pozo muy temprano. Unos minutos de recorrido entre túneles oscuros y profundos les conduciría directamente al final de la galería. Todo transcurría como cada jornada, pero aquel día, justo aquel día, vieron algo resplandecer al final del túnel. Era una luz, una especie de candil que ascendía lentamente y que parecía reclamar toda su atención. A lo lejos se dibujó una figura humana. La cuadrilla no salía de su asombro. Nadie había entrado en el pozo antes que ellos. Por tanto, aquel hombre habría pasado allí la noche en absoluta soledad. Las distancias se hacían cada vez más cortas, y el mortecino haz de las linternas iluminaba a un hombre alto y desgarbado que seguía ascendiendo con paso firme hacia ellos. Salía a su encuentro con los brazos abiertos, como alegrándose de encontrar a alguien en aquel abismo bajo tierra. El extraño personaje, ya a tan solo unos metros de ellos, dio un mensaje que haría reaccionar de inmediato a toda la cuadrilla. Todos sintieron en sus carnes, ante la macabra risa de aquel ser, que se estaba dictando una auténtica profecía. Marchad de aquí. Una desgracia pronto tendrá lugar en el pozo. Sabemos que un vigilante y varios trabajadores, cuando iban a entrar en la capa 23, dan marcha atrás porque dicen que se desaparece un fantasma con la cabeza cortada, estaba allí y que además se dirige a ellos y les advierte de que hay algún peligro. Ese grupo que se encuentra con el espectro se niega a bajar ese reemplazo y retroceden y abandonan el trabajo. Y durante días hay mucha presión para no bajar, porque ese ser o ese espectro parece ser que ha hecho una revelación sobre una tragedia inminente. La noticia del encuentro corrió como la pólvora por todo el Valle de Turón. El periódico La Nueva España Asturiana, decano de la información en el Principado, se hacía eco a toda página 2 días después. Normalmente estas noticias son muy cortas, son breves cuando aparecen y siempre llevan un tono irónico, pero aquella vez salía una información completa
por la alarma que había creado entre los trabajadores. Durante unos cuantos días los mineros se negaron a entrar a aquel tajo y la noticia corrió no solo por Turón, sino por todo lo que era la cuenca del Caudal, y se habló durante unos cuantos días del fantasma, con este nombre, ¿no? Del fantasma de la Ravalda. Apenas una semana después, el 14 de junio, en el mismo pozo, en el mismo enclave de la aparición, sucedería la tragedia anunciada. Luis Alberto Muñiz, ingeniero técnico responsable del Pozo Santa Bárbara, moriría asfixiado al caer en un silo de carbón. Fue muy real, o sea, tenía no unas características difusas, sino muy claras. Y de hecho se publicó la noticia de la aparición de este ser, se publicó poco después la tragedia que había pasado en ese mismo pozo, y que parece ser que era ese mismo pozo, y hay una diferencia de 4 días. Solo hubo una persona fallecida, solo hubo un espectro, solo hubo un grupo que no quiso entrar, que después de la experiencia todo este suceso quedó olvidado. En la cuenca del Caudal, tan duro es el mineral que se pica, barrena y extrae como el corazón del minero. Labrado a golpes, en noches de amistad al calor del chigre, en el rescate de cadáveres de sus compañeros, pero sobre todo allá, en las profundidades, en los momentos de absoluta oscuridad, de completa soledad. Allí donde uno se encuentra cara a cara con los monstruos del subconsciente, con esos fantasmas heraldos de otras realidades, con esos enviados de lo desconocido que auguran desgracias y que ellos, los bravos mineros, algunas jornadas aciagas, sienten venir. La crónica de una aparición bajo tierra. Les confieso que me ha impactado esta historia profundamente. Un reportaje que además tuvo su aparición en prensa. Estamos viendo diversos recortes. La Nueva España queda como, además, muestra gráfica de que hubo una profecía que luego se cumplió. Sea real o no, desde luego, esto motivó un miedo, una inquietud, una angustia en toda la cuenca minera. Pero hay sorpresas alucinantes. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una vez más, felicidades, porque a mí, no sé, este caso tiene algo tan auténtico, tan absurdo al mismo tiempo, que puede ser el marchamo de su autenticidad. Sin más preámbulos, amigos, tiene Luis un documento, un libro, un auténtico tocho, que guarda un secreto que quizá tenga que ver con esta historia. Cuéntanos. Pues sí, es un libro escrito por Marcelino Escudero García y es exactamente la herencia minera del Valle de Turón, de la cuenca minera, una de las más importantes de Asturias, en el que está reflejado, fíjate, Iker, todos los muertos de la cuenca minera y en concreto del Pozo Santa Bárbara, que es el pozo donde tiene lugar esta aparición, hoy día cerrado, y tenemos una foto y una fecha. Y un nombre, claro. Luis Alberto Muñiz Álvarez, que fallece el 14 de junio de 1988. Tenemos aquí la foto. Muéstralo un poco a la cámara, Luis, porque me gustaría que viesen algún detalle interesante que tú estás viendo ya, ¿no? Sí. Aquí tenemos, por desgracia, el fallecido, que fue anunciado una semana antes de que tuviera lugar de esta manera, que es exactamente de lo que habla el reportaje. ¿Y el atuendo? El atuendo lleva el pelo largo, lleva traje y corbata, y sin hacer ningún ejercicio sensacionalista, esto es una realidad. Es decir, los mineros que se encuentran en las profundidades de la mina, en la capa 23 con esa aparición y que les advierte, lo que describen es que llevaba el pelo largo, tenía traje y corbata y encima les habló. Que además no se corresponde con ninguna iconografía habitual de una aparición. O sea, los mineros no describen una figura etérea, vaporosa, ingrávida. Describen un ser humano que está donde no puede haber nadie, emergiendo de la oscuridad, con traje de corbata. Es que vean, por eso digo lo absurdo, con traje de corbata, pelo largo, ni siquiera con un casco, con un traje de minero, se corresponde exactamente con esa víctima. Y por supuesto lo hacemos con todo el respeto y damos un abrazo, ¿no?, a la familia y a las personas involucradas en esta historia. Pero ahí está la realidad, imagino que tú te quedaste tan helado como yo ahora. Sí, de hecho, desde el primer momento que oímos esta historia, supimos desde ese primer momento que era una gran historia. Y de hecho hemos dado quizá en hueso, porque a partir de este momento nos dimos cuenta de que es una realidad oculta, los mineros no hablan nunca de estas cosas, la realidad bajo tierra es una realidad hermética, y lo que sucede abajo no se debe saber arriba, es quizá una especie de pacto secreto, no
no es tampoco algo que sea premeditado, pero el hecho en sí es ese. Y cuando bajas a las profundidades de la Tierra, a las entrañas, estás bajo 550 metros de carbón y roca, te das cuenta de que no puede ser de otra manera. Luego vas a contar, Luis, tus experiencias ahí abajo. Te hemos visto bregando con los mineros una vez más, y de verdad que, hombre, esto es un pequeño lujo, ¿no? Tener que decir que allá donde va Cuarto Milenio, el trato que nos dan es excepcional, lleno de cariño, mostrándonos todos los secretos de un oficio que algunos ven en él, un oficio de tinieblas, y es un oficio de valientes. Pero lo que no suele ocurrir en el tema de lo paranormal, presuntamente paranormal, es que haya en prensa la crónica de un suceso extraño que provoca miedo, y a los 4 días la confirmación de que podía haber ahí un mensaje secreto. Yo sé que tan emocionado como yo esta noche está el querido amigo y maestro, doctor en antropología, don José Luis Cardero. Vaya historia, José Luis, buenas noches. Buenas noches, vaya historia. Una historia de los mensajes que nos vienen de la Tierra, de lo profundo, ¿no? Y sobre todo de aquellos seres que por alguna razón quieren dar ese mensaje con un signo muy característico, que es una herida en el cuello, la cabeza separada del cuerpo o a punto de estar separada del cuerpo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente la cabeza es nuestra personalidad, el reflejo de nuestro ser. El hecho de que la cabeza esté separada del cuerpo está señalando directamente esta aparición como un ser del otro mundo. Es decir, el otro mundo se está manifestando ante nosotros con este tipo de mensajes. Hay deidades, hay, bueno, arquetipos curiosos que se aparecen a otros con la cabeza cortada o separada ligeramente del cuello. Hay toda una realidad ahí oculta de la que no se habla, que quizá tenga una relación. Sí, es muy posible, porque es que en realidad estos santos suelen ser unos tipos, unos individuos muy peculiares, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Hay, por ejemplo, Santa Mariña de Augasantas, en Galicia. Es una santa a la que se le cortó la cabeza por negarse a renunciar a su religión cristiana. La cabeza dio 3 botes en el suelo y de cada uno de los botes salió una fuente milagrosa que hoy día se puede incluso ver. El propio fundador de París, Saint-Denis, fue un santo al que un procurador romano le cortó la cabeza y él, ni corto ni perezoso, en vez de morirse, como sería lo lógico, cogió su cabeza, la lavó en una fuente y marchó con ella en la mano hasta el lugar en donde se construiría su iglesia. Esto ocurre, por ejemplo, también con San Lamberto. San Lamberto, de él nos hablaban. El famoso patrón de los labradores, ¿no? De los labradores aragoneses. Otro santo que también su amo le corta la cabeza, él la coge, su propia cabeza ensangrentada, y con ella se va hacia donde más tarde se construiría su iglesia. A mí me llama mucho la atención este simbolismo entre la cabeza cortada, la sangre que fluye de la cabeza o la sangre que corre por el cuello y esa sabiduría que estos seres pretenden transmitirnos. Una sabiduría, un mensaje o un aviso. Es curioso porque Luis Álvarez en muchas ocasiones tiene que enfrentarse a mundos herméticos, cerrados en sí mismo, mundos que saben guardar muy bien sus propios secretos. Qué difícil es hacer hablar a los mineros, pero ¿qué experiencia tuviste? Viendo, sondeando, que era real el caso, creían en el caso, estaban asustados. Quizá no estaban asustados porque el minero jamás está asustado. Esto es una máxima absoluta. Pero claro que es un mundo hermético, claro que es una realidad, claro que suceden estas cosas, y el hecho es que, pese a que no se haya publicado nunca y esta sea la única vez, primero en prensa y después aquí, ha sucedido muchas veces. Entrevistamos a varios profesores que así nos lo calificaron y comentaron, como decía Cardero, que había una serie de deidades y demás. Luego, en fin, todo el sistema de creencias bajo tierra es impresionante. De hecho, hay una que pone los pelos de punta, y estamos viendo algunas fotos del rodaje que hicimos en el interior de la mina, exactamente a 550 metros, y es que, para empezar, los mineros asumen que la mina se cobra su cuota de sangre. Eso lo saben porque día tras día saben que entran, pero quizá no salgan. Cuando una persona se tiene que enfrentar a eso, imagino que la psicología te tiene que cambiar por narices. De hecho, la personalidad del minero se parece curiosamente a la del marinero o a la del reportero de guerra, porque ellos también asumen esto. Tú eres un gran experto en dioses oscuros. ¿Por qué en las profundidades? ¿Por estar más cerca del infierno a nivel mitológico o por qué ocurren estas cosas? Bueno, yo creo que ocurren estas cosas porque las profundidades de la Tierra y concretamente, sobre todo, pienso yo, la mina, es algo que representa a lo que nosotros llevamos dentro, a lo que Jung llamaba lo inconsciente colectivo. Es decir, lo mismo que abrimos esa trampilla y nos asomamos a esa gran profundidad, a esa gran cueva que está dentro de nuestra mente y en donde nosotros encerramos todo lo que no nos gusta ver o todo lo que odiamos o en donde están encerrados esos grandes arquetipos, probablemente desde el principio de nuestra especie como tal, es algo muy parecido a lo que ocurre en la mina. Yo creo que los mineros luchan fundamentalmente contra 4 cosas, que podrían ser los 4 elementos. Luchan contra la dura roca, que es la sustancia de nuestra tierra madre, de Gea.
luchan contra una cosa terrible en la mina, que es el fuego. El fuego es arrasador en una mina, debido a los conductos y a las ventilaciones. Se puede comportar como una auténtica guadaña, segando toda vida a su alrededor. Luchan contra los gases mefíticos, que son su gran enemigo, concretamente el grisú, y luchan contra el agua. Es decir, están luchando fundamentalmente, su vida es una lucha permanente, su vida en la mina, una lucha permanente contra estos 4 elementos. Lo mismo que en el inconsciente colectivo, nosotros luchamos contra nuestros propios miedos. Y miedos que se sienten a flor de piel, porque, Luis, me contabas que en un momento dado, con un casco como esos, lo apagabas, dejabas que el grupo, que nuestros compañeros, cámaras y ayudantes de cámara, se lo han jugado también ahí grabándolo todo, y te quedabas solo. ¿Y qué sentías en ese momento? Pues imagínate, a 550 metros de profundidad, en la más absoluta de las oscuridades, se te ponen los pelos de punta. Porque es que no hay absolutamente nada más terrorífico que quedarse ahí atrapado. No debe de haberlo. Luego vamos a intentar saber, José Luis, con tu interpretación, qué podía representar ese hombre. Si era una visión, un anticipo del futuro, un presagio, un mal augurio, ese atuendo, esa corbata, ese pelo largo. ¿Por qué 4 días después pasa? Además fue especialmente doloso el accidente, ¿no? Fue un accidente extraño, cayó el hombre a uno de esos pozos. Sí, aquí vemos una cinta, todo este material que viene desde la profundidad de la galería, sale hasta la boca del pozo y se sube hasta arriba. Bien, pues arriba hay una tolva con otra cinta como esta, donde se echa el mineral y se almacena. Pues ¿qué es una tolva, una especie de recipiente? Sí, es como un recipiente en el que almacenar la mayor cantidad posible de mineral. Y en este caso, en la boca de esa tolva había habido un atasco. Fíjate que además este muchacho había comentado a todos los operarios que estaban trabajando allí, él como ingeniero y como responsable, que se pusieran los arneses de seguridad, que tuvieran cuidado y demás. Y quizá en un acto de valentía, por lo que fuera, por demostrar que de alguna manera él también se implicaba en el trabajo, subió para intentar desatorarla, con tan mala suerte de que venció el firme de carbón. Ese atasco de carbón se fue abajo y, bueno, pues él también cayó por el embudo. 4 días después. 4 días después. Vamos a intentar profundizar un poco más, coger los picos y palas de la comunicación y con nuestras cámaras meternos todavía más hondo, buscando algunos resortes muy profundos, intentando saber por qué ocurren ciertas cosas en la mina, cosas que habitualmente son secretos cuando se llega a la superficie. Escuchen y vean. Una vieja creencia minera asegura que la tierra se cobra siempre su cuota de sangre. Estos príncipes de las cavernas lo saben. Por ello, asumen día tras día que este quizá sea el último. Y es que algunos accidentes recientes les dan la razón, demostrando que el destino está por encima de los adelantos y la seguridad extrema. La mina es un ambiente hostil, poblado en la memoria popular por seres mitológicos. Sin duda, los monstruos del inconsciente, que se activan al entrar en contacto con el reino de las profundidades. Cuando un minero entra en el pozo, en el fondo está entrando en las fauces de Saturno. Y en el momento que entras en las fauces de Saturno, no te va a devolver nunca indemne. Hay animales que a veces es cierto que existen y otras veces se los imaginan, como ratas blancas, pierden el color que tienen al vivir en la oscuridad, o cucarachas blancas también, la misma historia, pierden el color, cucarachas de la madera que entran por allí, y claro, lógicamente pues hay también fantasmas. Los fantasmas existen desde la más remota antigüedad. Como encerrados en un extraño mundo paralelo, en ocasiones vienen para traer consuelo o pedirnos ayuda. Pero también vuelven para anunciar desgracias. Están recopilados algunos casos como la mujer de negro del Castillete, es decir, un Castillete en el que decían que veían de lejos una mujer de negro, una referencia además bastante frecuente, ¿no? Es decir, en todo lo que tiene que ver con lo paranormal, esa mujer vestida de negro, que se ve de lejos, que tiene aspecto de estar penando. Sabemos que además en ámbitos más próximos a la mina, digamos, de montaña, más antigua, hay recogidos pues casos de aparecidos. También los guardias jurados que de noche hacían la vigilancia de aquella cinta, uno de ellos aseguraba que había visto un fantasma que se aparecía también en uno de los extremos. Y era la misma historia también, siempre repiten lo mismo: no paséis por aquí, no vengáis por aquí, va a haber una desgracia. Pero ¿por qué nunca se habían conocido o publicado antes todas estas historias de encuentros en la mina?
el minero normalmente es un mal creyente y no cree ni en cosas de religión ni en cosas de fantasmas tampoco. Entonces cuesta trabajo reconocer que se vio algo, o que se tiene miedo, por ejemplo, o que tienes algo que exceda lo que es puramente material. El minero entiende que cada vez que entra en la mina corre el riesgo de morir. Eso no hay ningún minero, ni siquiera los más ingenuos, que no sepan y no supongan eso. Con lo cual eso hace que el carácter del minero sea muy particular también. Aunque resulta verdaderamente difícil abordar el asunto, solo ellos conocen la verdad de lo que pasó aquel día. Un suceso ocurrido en las entrañas de la tierra, a 600 metros de profundidad, en el pozo minero Santa Bárbara. Pero son parcos en palabras, o incluso callan. Hòstia, que vieron el fantasma. Claro, yo oí que estaba en el hospital, que se había parecido un fantasma. ¿Y qué hicieron ellos? En la galería. Me cago en Dios de suela. Hay fantasma. Abandonaron, todavía no he llegado al trabajo. ¿Salieron corriendo? Sí. Claro, corriendo, salieron para afuera y no entraron. En este recorrido por el subsuelo aparecen otros seres, otras criaturas, otros emisarios de las sombras. Y hay más casos. Lo sorprendente, y se unen a este debate, Gerardo Peláez, que nos va a hacer un recorrido curioso por otros sucesos y puntos del planeta donde cuentan lo mismo. Buenas noches, Gerardo. Hola, Iker, buenas noches. Y tenemos también a un buen amigo, el escritor Carlos Gutiérrez Tutor, que precisamente estaba investigando mucho sobre los sueños premonitorios. Uno de sus libros es Dormir bien, vivir mejor. Y yo no sé, Carlos, si lo que tú has investigado en Argentina, allí in situ, ¿era un sueño o era una realidad? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Un caso que además se refleja en este dibujo tan expresivo. Cuéntanos la historia de este dibujo, Carlos. ¿Dónde surge todo esto? Este dibujo escenifica, es un retrato robot de un minero, de lo que vio uno de los muchos mineros de la localidad de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Allí, según la leyenda, es un pueblo totalmente minero. Prácticamente el 90% de la población vive directa o indirectamente de la mina. Y la leyenda cuenta que hace muchos años hubo un accidente en la mina y una de las esposas de los mineros, al ver que su marido no regresaba a casa a la hora normal, acudió a la mina. Y ahí vio que había habido un accidente y oyó hablar a uno de los compañeros de su marido, que su marido estaba dentro. Pero estas personas no se percataron de que la mujer estaba en la boca de la mina y entró en la mina a buscar a su marido. Hubo un segundo derrumbe y en lugar de encontrar a su marido, lo que encontró fue la muerte. Su esposa murió también dentro de la mina. Y lo que cuenta la leyenda es todo esto, y además que los mineros a partir de entonces ven con relativa frecuencia, no es una cosa tampoco demasiado esporádica, luego hablaremos, ven una figura negra vestida, bueno, algo muy similar a lo que estamos viendo, vagando por el interior de los kilómetros y kilómetros, por cualquier punto de los kilómetros que tiene el interior de las minas de Río Turbio. Siempre que se aparece la vida negra a un minero, al día siguiente o a los pocos días hay una tragedia, en mayor o menor medida, pero siempre muere un minero. Y esto, más allá de la leyenda, nosotros cuando viajamos, mi compañera Olga Canals y yo, investigando por la Patagonia Argentina varios tipos de casos, nos encontramos con esta historia que no conocíamos. Y que ver la mirada de un minero que te están contando que tiene miedo de encontrarse con la viuda negra... La viuda negra, así es le muy llaman, fuerte. Carlos. Eso quiere decir que tienen miedo. Los mineros todos sabemos que son personas forjadas muy fuerte, sobre todo mentalmente, ¿no? Porque es un trabajo muy duro, muy peligroso. Y realmente en Río Turbio tienen miedo de la viuda negra. La viuda negra, así le llamaron, y en algunos casos incluso los dibujos son expresivos de historias concretas, es decir, que van más allá de la leyenda. Carlos, investigaste en casos concretos donde había habido el mismo elemento de lo que ha buscado y rastreado Luis, el elemento premonitorio, el presagio, la anunciación de algo que estaba por ocurrir y que se ha cumplido realmente. Así es, uno de los casos, un caso espectacular, ocurrió hace unos años. El 14 de junio de 2002 hubo un accidente en la mina 5 de Río Turbio, que es la única que queda hoy activa. Murieron 14 mineros. Y esta historia surgió a raíz del periódico El Clarín de Argentina. Uno de sus periodistas fue a la zona a recoger la noticia. Uno de los periódicos, el más influyente, quizá, de ese país. Por supuesto, sí. Y al recoger la información para el diario, encontró esta noticia que era esta historia de Severino Méndez. Era un minero, uno de los muchos mineros
que falleció esa noche en la mina, pero logró rescatar una historia que es espectacular. Él venía soñando durante varios días con la viuda negra. El propio minero soñaba con la aparición. Claro, y esto lo contó a sus más cercanos, por eso lo sabemos hoy en día. Fíjate hasta qué punto tenía miedo de la viuda negra, que lo normal es verla dentro de la mina. Él lo soñó, pero esto le asustó mucho más. No quería ir a trabajar. Él era una familia muy humilde. Realmente en Río Turbio, pues muchas familias son muy humildes, viven en unas condiciones que aquí nos pondrían los vellos de punta. Y necesitaba el dinero, no tenía excusa ni siquiera médica para dejar de trabajar, y acudió a la mina cuando tuvo uno de estos sueños en los que veía a la viuda negra. Encontró la muerte también a las 10 de la mañana cuando ocurrió este fatal accidente. 14 víctimas, y él había dejado a sus más allegados la historia de lo que estaba viniéndole en la mente en los sueños, ¿no? Exacto. Sueño premonitorio, por lo tanto. Sí, podríamos decir que sí. Y lo que veía, la iconografía es esta misma. Normalmente lo que ven es esto, pero además en la mina de Río Turbio, concretamente, que es la que nosotros hemos investigado, se ven más cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos con un minero, Ramón, no recuerdo el apellido, y nos contó que él había visto en varias ocasiones luces en el interior de la mina, como la luz del casco de los mineros, pero que cuando se acercaba desaparecía, no había nadie. Sin embargo, esto de las luces no se ha achacado a ninguna tragedia. La viuda negra sí, siempre que se ve, es más, hay mineros que ven a la viuda negra y no lo dicen, ni siquiera a sus compañeros mineros, porque saben que una tragedia va a ocurrir. Es decir, no es más allá de una leyenda, ellos lo tienen muy asumido como algo totalmente real y le tienen miedo. Pues una vez más trazamos una línea que son 10.000 kilómetros aproximadamente entre la Asturias minera y estos pueblos de la Patagonia, y lo que se ve es muy parecido, una entidad extraña que te dice que algo va a ocurrir. La pregunta, por lo tanto, son leyendas urbanas o leyendas mineras que han viajado por el mundo, o algo que ocurre de verdad, algo que ocurre unos instantes antes de que llegue la muerte. Aquí en Cuarto Milenio hemos bajado a las minas en otras ocasiones en busca de otros misterios, de otras figuras. ¿Te acuerdas de las del Barranco de Badajoz, por ejemplo, o la historia de Aberfan, la extraña premonición? Sí, efectivamente, historias que tienen mucho que ver con las leyendas que surgen de la Madre Tierra, precisamente, y con premoniciones también. Aberfan, por ejemplo, para recordárselo a nuestros televidentes, es aquel pueblo minero galés en el que en 1966 una gran montaña de carbón y despojos de la mina pues sepultaba prácticamente la escuela de la localidad. Hubo 144 muertos en uno de los sucesos más terribles que asoló el Reino Unido. Lo más curioso de todo y lo más increíble es que días antes, semanas antes, decenas de personas en todo el Reino Unido soñaron con este acontecimiento. Un poco premonitorio, vieron cómo algo negro, una gran mole negra, una luz negra, se venía abajo sepultando la vida de muchísimas personas. Uno de los testimonios más increíbles fue el de Erin May Jones, una pequeña chica de Aberfan, que 2 semanas antes de este suceso soñó con esta catástrofe. Le dijo a su madre cuando se despertó que no quería ir a la escuela porque una gran montaña negra veía cómo le había aplastado a ella y a sus compañeros. Ese día se libró, no fue a la escuela, pero 2 semanas después fue uno de las 114 niños que perecieron en la catástrofe. En este caso la mina se derrumbó sobre el pueblo. El Barranco de Badajoz sería otra visión, para no ser tan oscuros a estas horas de la madrugada. Lo que se veían precisamente eran seres blancos según la leyenda. Aquí sí que no parece que hay datos confirmativos, ¿no? Sí, efectivamente. El Barranco de Badajoz es una zona de Canarias muy próxima a Güímar, en la que se han visto a lo largo de la historia muchísimos elementos relacionados con el misterio. Apariciones ovni, apariciones espectrales, sonidos extraños, se han tomado fotografías muy misteriosas y parece que todo sale de un suceso que ocurrió en 1912 cuando unos mineros, en una de las múltiples grutas que están en el Barranco de Badajoz, pues en lo más profundo de la gruta se toparon con unos seres de aspecto blanquecino muy grandes. Y luego aquí la leyenda se bifurca, porque unos dicen que salieron atemorizados buscando auxilio a Güímar, incluso poniendo denuncia en el puesto de la Guardia Civil. Que no se encontró. Que no se encontró nunca, efectivamente. Y otra versión de esta leyenda dice que los propios seres blancos indicaron a esos mineros canarios dónde podían excavar para obtener agua. 1912, es decir, esto viene de muy antiguo. Luis, ¿tú has escuchado en este viaje a lo profundo de la mina historias como la que contaba Carlos de luces dentro de las minas?
No tenemos constancia, pero ¿por qué no? Es decir, yo creo que todo esto responde a que era lo de siempre, es el inconsciente y el augurio de lo que en un momento dado puede suceder. Y habiendo habido tantísimos accidentes como ha habido en los interiores de todas las minas de todo el mundo, pero especialmente Asturias, que es lo que nos concierne, habiendo habido tantos muertos, es muy raro que no haya habido, como veíamos en la segunda parte de este reportaje, un puñado de casos al menos. Hay que decir una cosa importante y nunca está de más, repito, porque puede que cause cierto estupor que relacionemos o que tú saques el documento de ese ingeniero muerto. Hay que decir que lo hacemos porque en el propio círculo de mineros, viendo las cosas, viendo los documentos, viendo la prensa, ellos mismos lo iban relacionando, no estamos inventando nada, Luis. Esto es un hecho, es decir, tenemos por una parte la aparición, por otra parte unos días después este trágico fallecimiento, como otros tantos que ha habido. Tenemos dos noticias que lo corroboran. Lo único que estamos haciendo es mostrar los hechos como son. José Luis, está claro, emisarios del otro lado, imágenes que nos advierten de algo, y tú conoces algunos dioses, como la diosa caníbal, si no recuerdo mal, que también se aparece de una forma similar, pero esto, claro, muchos siglos antes de que ocurrieran estas cosas en la mina del Valle de Turón. Sí, efectivamente, la famosa diosa, la extrañísima diosa llamada Tepusilama. Es una diosa que es una diosa tónica, es decir, una diosa subterránea. Se aparece en los subterráneos y tiene la, digamos, la costumbre de acercarse lentamente, como si fuera una mujer de una gran belleza, al minero o al ser que quiere devorar. Una vez que le atrapa, lo devora. Es decir, que es una diosa caníbal. Y es curioso porque esta diosa viene a representar lo mismo que siempre, la madre tierra. Nosotros depositamos a nuestros muertos en la tierra. La tierra los devora, los come, los deshace, los destroza, pero para dar lugar a una nueva vida. Es decir, que yo pienso que todas estas leyendas de fantasmas y todas estas leyendas de espíritus que se aparecen no son en realidad más que impulsos de nuestro propio yo, que están fundamentalmente atendiendo una gran verdad, que si bien la tierra te puede dar la muerte, te puede matar, también es la madre y la dueña de nuestra vida. Podríamos acabar, Gerardo, con la demostración de que hay incluso personajes bien definidos. Sí. En Bolivia, si no recuerdo mal, un personaje cuyo nombre, bueno, pues nos hace esbozar una mueca de simpatía, el Muki. Sí, efectivamente, la zona andina, Bolivia, Perú, hablan los mineros de aquella zona que en las profundidades de la mina, siempre acompañado de zonas húmedas, siempre se aparece en zonas húmedas, se aparece como una especie de duende o diablo de la mina, al que llaman cariñosamente Muki. Y muchos dicen que el Muki, que siempre se aparece con una lámpara, tiene también la virtud de un don premonitorio. También dicen que según se comporten los mineros con la madre naturaleza, así se comporta el Muki con los mineros. Es decir, que si la maltratan, si son gente que no actúa de buena fe, incluso que quiere lucrarse a costa de la mina, pues les castiga incluso provocando su propia muerte. Y en otros casos, si el minero es un ser pues bonachón y no actúa de mala fe y ama la naturaleza, el Muki le premia incluso, como ocurría en el caso del barranco de Badajoz, señalándole dónde puede excavar para obtener el mineral preciado. Desde luego, lo que tenemos que hacer es agradecer cómo nos han tratado, lo vuelvo a repetir, y cómo nos han permitido vivir en ese mundo habitualmente vedado al resto de los mortales. Gracias, Carlos, gracias, José Luis Cardero, por vuestros casos e informaciones, gracias, Gerardo, por recordarnos a personajes como el Muki, y gracias, Luis. Quizá volvamos un día a las profundidades de otro tipo para buscar nuevos misterios. Gracias, amigos. En este país, y eso siempre ha sido de formación secular de nuestra estirpe global, siempre consideramos que lo bueno es lo que viene de fuera, lo interesante es lo que se hace más allá de nuestras fronteras, y tenemos poco aprecio por nuestro acervo cultural, por ejemplo, que tiene que ver con el misterio. Y digo esto porque si uno hoy en día va al Museo del Louvre, por ejemplo, se va a dar cuenta de que no hay ningún rubor en comentar o en dar un paseo por la ruta del Código da Vinci. A uno le enseñan los cuadros fundamentales de Leonardo y un sinfín de cosas, pero envueltos en misterio. Si uno va a Londres, se encontrará con 1001 viajes que tienen que ver con el enigma de Jack el Destripador. Pues bien, en España tenemos un montón de misterios, un montón de posibilidades, pero hasta hace bien poco eso era tabú. No había ni que mencionarlo. Menos mal que algunas iniciativas recuperan esta corriente y, claro, el éxito está garantizado, porque la gente quiere ver las ciudades
con otros ojos. Incluso la capital, que parece que no hay misterios, pero vaya si existen, Carmen. En la capital existen muchísimos misterios. Uno de ellos es la Casa de las 7 Chimeneas. Si recordamos una historia donde una presunta aparecida se pasea por ese caserón de Madrid que hoy en día alberga un edificio oficial. O también la Plaza Mayor. ¿Cuántas veces hemos estado, verdad, allí los domingos y los turistas que la visitan y no saben que allí se hacían las ejecuciones en otras épocas? Cuando la Inquisición ejecutaba, por ejemplo, a brujos y a brujas, pues ese era el lugar elegido para la hoguera o también para colgarlos. Hay grabados incluso muy posteriores que nos lo muestran. Y también hay lugares como la Casa de Campo, que en un principio son para hacer deporte, para pasear, pero cuando las personas más sensibles comienzan a ver allí presuntos espíritus paseándose y se cava y se encuentran fosas comunes, entonces ya nos estamos enfrentando ante misterios de aparecidos que no conocíamos. Rutas diferentes que nos van enseñando las leyendas, las tradiciones y también los casos con documentos de ese Madrid misterioso. Las niñas de Hilarión Eslava, que desaparecieron las 3 y una vidente, años 20, tenía unas sensaciones, se cavó y realmente las niñas se habían enterrado por accidente. En fin, un sinfín de historias del Madrid ancestral, extraño, mágico. Pues de verdad que felicitamos la iniciativa, que además ya se está haciendo en Toledo. El Toledo mágico, es increíble la cantidad de gente que hace esas rutas, porque nos da la sensación de que con el esfuerzo de muchos, el misterio no es algo para esconder, sino una forma de ver con otra mirada tu propia ciudad. Existe un Madrid diferente, lleno de enigmas y misterios que muy pocos conocen. Un Madrid, quizá habitado por almas de otra época, que llevan siglos vagando por enclaves emblemáticos de la capital. El recorrido comienza a las puertas del Palacio de Cañete, un sobrio edificio de estilo herreriano construido en el siglo XVII, en plena dinastía de los Austrias, y que en la actualidad pertenece al ayuntamiento. Cuentan las crónicas que en 1654, y siempre después de la medianoche, algo insólito ocurría en las entrañas del palacete. Ya en el 1654 corrió por la ciudad de Madrid de aquella época la leyenda de que al anochecer los madrileños no querían pasar por este edificio, dado que empezaban a haber aullidos y ruidos de cadenas que de alguna forma a la gente que pasaba por aquí les daba miedo. Empezaron a preguntarse si es que el Palacio de Cañete tendría algún doliente morador. Nadie supo si existía algún enfermo o alguien que estuviese muriéndose. Lo que sí sabían es que de vez en cuando esos aullidos eran tremendos y nadie llegó a saber qué era lo que ocurría. Luego, posteriormente, dicen que es que familiares o antepasados del Marqués de Cañete tuvieron una turbia vida y que incluso en el caso del último Marqués de Cañete fue asesinado y la figura o el espíritu de este señor paseaba por el palacio queriendo saber o queriendo demostrar quién había sido el que le había asesinado. Continuamos el recorrido en la emblemática Plaza Mayor, antiguamente bautizada como del Arrabal, lugar donde el pueblo acudía en masa a presenciar todo tipo de espectáculos públicos, entre ellos las ejecuciones. Miles de reos fueron ahorcados, degollados o quemados en pira pública. El garrote vil adquirió protagonismo desde el siglo XVIII. El crujir de su argolla era lo último que escuchaban los condenados. Hay quien está convencido de que sus espíritus todavía claman perdón. Esta plaza se construye en 1619, reinan los Austrias y aquí se llevan a cabo todo tipo de espectáculos públicos, incluidos las ejecuciones. Dependiendo de cuál fuese tu lugar en la escala social, te esperaba un tipo de muerte u otro. Los nobles normalmente eran degollados por delante, la gente que estaba un escalafón más debajo en la escala social era ahorcada y ya a los desahuciados pues se les aplicaba el garrote vil. Te puedes imaginar la cantidad de residuo que han dejado todas estas almas. Generalmente no nos damos cuenta de su existencia y si viniésemos aquí en una noche de invierno en la que ya no hubiera gente y prestásemos atención, nos daríamos cuenta de que no es viento lo que sopla, sino que son las voces de los condenados que están repitiendo una y otra vez el momento de su ejecución. Ante nosotros se levanta la iglesia de San Ginés, situada en la céntrica calle Arenal. Miles de personas pasan diariamente ante ella, sin saber lo ocurrido en su interior hace ya mucho tiempo.
En el siglo XIV, el templo fue saqueado y profanado, quedando totalmente destrozado. El oro, la plata y todos los ornamentos sagrados fueron robados, y en el interior del altar se halló algo macabro: el cadáver de un anciano con la cabeza separada del tronco. Se encontraron con un hecho macabro, la imagen de un cuerpo que había sido separado en la cabeza del tronco producto de una daga. Dado esta situación, parece ser que a lo largo del tiempo empezó a aparecer el espectro de un fantasma sin cabeza que merodeaba por esta iglesia. Se dice que cada vez que el decapitado se aparecía, trataba sin éxito de murmurar la identidad de sus asesinos, como queriendo informar desde el otro mundo. El itinerario por este Madrid fantasmal continúa en mitad de la noche. Las siguientes paradas obligadas en la oscuridad son dos construcciones legendarias de la capital. Vamos en busca de los fantasmas más famosos de la ciudad. En plena calle de Alcalá se encuentra la llamativa iglesia de San José. Históricamente, los edificios que visten esta travesía eran escenario de festejos y agasajos que divertían a la villa y corte del siglo XIX. En 1853 ocurrió algo en La Piñata, una conocida celebración de carnaval. Algo inesperado e imposible. El boca a boca propagó la historia del extraño encuentro de un diplomático alemán con una misteriosa dama de negro. Parece ser que un diplomático alemán fue acompañando a un grupo de amigos y cuando estaba en la fiesta se le acercó una mujer muy enigmática, vestida de negro, con guantes, con un antifaz que le cubría toda la cara y con una rosa blanca en la mano. Le sacó a bailar, estuvieron toda la noche bailando y en un momento determinado ella le dice a él: ¿te atreves a venir conmigo? Al salir a la calle, el diplomático se percató de algo inusual para aquella época. La misteriosa enmascarada no tenía carruaje. El caballero no resistió la curiosidad y preguntó. La respuesta fue enigmática. Hoy no, pero mañana tendré el más elegante de todo Madrid. La pareja se encaminó hacia la iglesia de San José. Una extraña sensación recorría el cuerpo del diplomático. No sabía el porqué, pero la desconocida le estremecía. Sus manos estaban heladas. Sí, es que me acabo de mudar de casa y hace mucho frío, aunque ya me estoy acostumbrando. Es una casa en la que voy a estar mucho tiempo. El germano comenzó a inquietarse. Las manos de la cortesana estaban extremadamente gélidas. Su tez era blanca como la neblina y de sus labios manaba un agónico hilo de voz. Al cruzar el pórtico de San José, el diplomático no resistió más y salió huyendo. A la mañana siguiente, regresó para saber qué había sido de su misteriosa conquista. Se acercó a la iglesia, que ya estaba abierta, y de la iglesia salía una señora. Él miró un poquito al fondo y vio un catafalco con un ataúd. Le preguntó a la señora que salía: ¿qué ha pasado? Y dijo: es que ayer murió una bella condesita y hoy vamos a enterrarla. Él se quedó sorprendidísimo, entró al interior de la iglesia y cuando se iba aproximando al ataúd vio que estaba cerrado, pero todo cubierto de rosas blancas, igual que la que llevaba el fantasma del baile de carnaval con el que había estado bailando toda la noche. Nuestra ruta concluye en uno de los enclaves místicos de Madrid, un lugar de poder bien conocido por los amigos del misterio, un edificio que en sí mismo ya resulta intrigante: la Casa de las Siete Chimeneas. Su construcción, por orden expresa de Felipe II, data del siglo XVI, pero misteriosamente no hay ni rastro del escudo real en toda la fachada. Hay historiadores que afirman que la casa era el nido de amor del rey y una joven amante llamada Elena. Felipe II se cansó de esta tal Elena y quiso desprenderse de ella, pero como estaba agradecido, la casó con un capitán de su ejército, el capitán Zapata, que murió en el frente, murió en Flandes. Elena se quedó viuda, se casó con un rico comerciante y parece ser que este rico comerciante, en la noche de bodas, se enteró de que ella había sido la amante del rey y que el padre había consentido y que podía ser el alcahuete de esta historia. Parece ser que montó en cólera, al padre la asesinaría y le emparedaría y a ella la mataría y la enterraría en el sótano. Con el paso de los años, la administración pública adquiere el inmueble
que pasa a ser la sede del Ministerio de Cultura. Es entonces cuando extraños sucesos comienzan a producirse en su interior. Hay quien estaba seguro de que la bella Elena había regresado. Empezaron a hacer obras y empezaron a encontrarse con ciertas cosas. Corrientes de aire, sonidos extraños, los vigilantes de seguridad no querían quedarse. Aseguraban que había incluso la aparición de una mujer que vestida de blanco bailaba entre las chimeneas para finalmente desaparecer. Siguieron adelante las obras y encontraron un par de hallazgos bastante macabros. Uno de ellos era un cuerpo, un esqueleto masculino emparedado, y el otro era un esqueleto de mujer enterrado en el sótano y rodeada de unas monedas aproximadamente del siglo XVII que no eran de curso legal. Estos son algunos de esos otros vecinos de Madrid. Almas sin descanso, cuyos lamentos resuenan en la noche, dándonos a conocer los trágicos finales de sus vidas terrenales, a través de sus ahogadas voces, desde el más allá. ¿Cómo describirían ustedes el sonido de la infancia? Podríamos elegir entre un surtido seguro de ruidos, de voces, pero estoy convencido de que, y lo habrán comprobado en alguna ocasión, la sensación de cuando fuimos muy pequeños y compartíamos nuestros juegos, nuestros recreos con nuestros amigos, tenían también, ¿verdad?, una banda sonora muy característica. Esa especie de entrelazado de voces, de gritos, de llamamientos, de alegrías, incluso de golpes con objetos y juguetes, todo eso es un universo sonoro distinto, diferente. Pues bien, en muchas ocasiones, allí donde hubo un viejo colegio, sigue escuchándose. Es un fenómeno extraño que muchos investigadores de la parapsicología han referido en varios trabajos. Y luego también ocurre que hay recintos modernos todavía en uso, por eso es delicado este asunto, donde hay fenómenos también de difícil catalogación. Granada era el lugar donde esto se estaba produciendo, hasta el punto de que la inquietud se había extendido no solo a alumnado, sino a personal de limpieza y profesores. Allí acudió nuestro compañero Carlos Cala y tuvimos la suerte además de contar con testimonios de primera voz, personas que a la cámara nos contaban lo que ellos habían vivido. Caramba, cuando descubrimos que no solo era ese sonido, sino además movimiento de objetos e incluso visiones tan dramáticas como un niño acurrucado, como si hubiese sido expulsado del colegio, acercándose a una tapia, poniéndose casi en posición fetal, y cuando llegan los testigos este niño desaparece o se convierte en una cosa monstruosa, pensamos evidentemente en exageraciones, pero ahí están los testimonios, ahí están los documentos y ahí está un expediente digno de toda su atención. Vamos a recordarlo. Los cimientos del actual colegio están clavados en la tierra de lo que fueron las antiguas mazmorras de la Alhambra, conocidas hoy como Campo de los Mártires, por la tortura a la que fueron sometidos los cautivos del reino nazarí. Excavaciones recientes dan fe de ello, con la aparición de numerosos restos y tumbas. Los planos históricos de Granada sitúan en este emplazamiento el antiguo convento de Belén, una congregación que sobrevivió hasta finales del XIX, cuando fue reconvertido en un oscuro presidio. ¿Podría tener que ver esa vieja historia, concentrada durante siglos, con lo que está pasando desde hace años en este colegio? Una noche, mientras la portera veía tranquilamente la televisión en la vivienda aneja al centro, algo captó su atención de inmediato. Esta mujer no ha sido la única que ha visto esta aparición. La hija de una antigua portera del colegio se la encontró exactamente en ese mismo lugar, como si quisiera decirles algo. Una niña chiquitilla, digo, de unos 3 años, así más o menos. Calculaba yo más o menos por la estatura, con un sombrero así, con florecitas. Típico, digamos, de los domingos, así de paja, ¿no? Un lazo y tal, y unas trenzas. No decía nada. Solamente estaba así, estaba como, no sé, un gesto, ¿no? De un balancete, como una niña. Pero desapareció al instante, vaya, fue visto y no visto. Las hijas de un viejo profesor y de una antigua portera de este centro murieron siendo niñas. Nadie puede asegurar si podría tratarse de alguna de ellas, pero el rumor popular
imparable, ya ha tejido sus propias teorías. La propia portera del centro se lo comentó a la inspectora de limpieza del Ayuntamiento de Granada. Había visto una niña que le salía un hombre con un sombrero y que había visto levitar gente. Yo, francamente, cuando he ido no he visto nada, pero sí noto que se me ponen los vellos de punta cuando llego a cierta zona de allí del colegio. Y se lo comenté un día, digo, Maribí, dice, sí, es que por esta zona es por donde suele salir la niña que te digo. Pero la misteriosa niña que parece provenir de otro tiempo no es, al parecer, la única habitante oculta en este centro. Una noche, mientras adecentaban los pasillos y las aulas, la portera del centro y sus hijos vieron la imagen agazapada de un niño. Estaba llorando, sentado en el suelo. Vemos que se levanta, porque en ningún momento le pudimos ver la cara, y se levantó. Y se quedó como flotando, y entonces lo que eran los ojos, ¿no? Porque no se le diferenciaba bien la cara. Los ojos se le pusieron eran unas luces rojas tremendas, ¿no? Ellos están convencidos de la realidad de lo que han presenciado. Pero nuestro deber es preguntarnos si existe cierta psicosis, sugestión, o todo tiene una raíz verdaderamente inexplicable. Como sentirte con mucha energía alrededor y te dan escalofríos. Así se te pone el vello de punta. Y no, a veces sí giraba para atrás, a ver, pero no veía nada y estaba andar rápido, porque allí la verdad que son unos pasillos grandes. Y yo me acuerdo allí en la segunda planta, no sé si ahora sigue igual, me imagino que hay una escalera en el patio que sube hacia arriba y por allí no. Ha habido muchas más experiencias de este tipo. Ruidos inexplicables, luces que se encienden y se apagan, o ventanas que se abren de par en par, como empujadas por una fuerza sobrenatural, provocando un gran estruendo en mitad de la madrugada. Yo eché la alarma del colegio, cerré la puerta y cuando estaba en la mitad del patio, pues como la primera se abrieron las ventanas y a la misma vez, además, no se abrieron unas primeras, otras, no, todas a la misma, y las puertas, entonces, hay 3 puertas, ¿no? Pues una que está cerrada con llave, siempre se abrió entera. Varias personas han visto deslizarse por los viejos pasillos de este colegio a una monja de épocas pasadas, escrutando y analizando a los testigos, mirándolos fijamente, como si esperase una respuesta. Pero tal vez la experiencia más terrorífica fuera la que presenciaron una noche un grupo de amigos, entre los que se encontraba Raúl, el hijo de la actual portera del centro. Nos sentamos en la esquina del colegio mirando visión de un lado y de otro. Y vimos al preso volver la esquina. Yo no lo vi primero, lo vi otro amigo mío. Y además fue de las primeras cosas que yo vi. Lo demás ya ha sido más... Y fue eso, ya andar para nosotros. Primero escuchamos las cadenas cuando van. Y luego escuchamos, ya vimos tío también alto así. Y vestido de blanco con franjas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué les hace permanecer durante años, quizás siglos, en este emplazamiento concreto de Granada? ¿Nos encontramos ante un extraño caso de sugestión colectiva? ¿O hay algo más? La respuesta a estas preguntas se esconde entre los viejos muros de un colegio que parece albergar algo más que aulas, pizarras y alumnos. Algo más que algunas noches decide aparecerse como mensajeros de otra realidad que nos aterra. Pocas veces he disfrutado tanto en un teatro como cuando acudí a ver La Mujer de Negro, interpretada por el gran Emilio Gutiérrez Cava y por Jorge de Juan. La verdad es que el derroche de facultades interpretativas que desplegaban en mitad del escenario era algo asombroso.
da la sensación de que esta gente es de una raza diferente. Personas que son capaces, sin ningún elemento, sin ningún atrezo, sin ninguna ficción, sin ningún efecto de ordenador, de generar un auténtico sueño. El teatro, en el fondo, desde el principio del tiempo, siempre ha sido eso. Un espejo en el que mirar cosas que parecían imposibles. Un espejo de emociones, de alegrías y de tristezas. Pero aquí había algo más. Emilio y Jorge vinieron al plató de la Nave del Misterio, a esta su casa, para contarnos cómo los teatros también habían sido enclaves de fenómenos más o menos extraños, de tradiciones que para el común de los mortales resultan increíbles, pero que existen y que se toman como ley en ese mundo maravilloso del teatro. Y también, como en el caso del Novedades o tantos otros, teatros incendiados, teatros con apariciones, teatros con fantasmas, hay un universo amplísimo que investigar. Y así lo hicimos, como si de alguna forma asistiéramos a una maravillosa función de enigmas y misterios. La mujer de negro nos sirvió, de alguna forma, como ama de llaves para todo un mosaico de sensaciones. El teatro y su otra cara, la más desconocida. Así pudimos contarla. Se ha estrenado con enorme éxito en nuestro país una obra teatral, La mujer de negro, y de verdad que es un honor para este equipo de Cuarto Milenio tener aquí con nosotros a dos grandísimos profesionales, me gustaría decir ya míticos, Emilio Gutiérrez Gaba y Jorge de Juan. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Cuarto Milenio. Bien hallado, gracias. Una obra que puede expresar o conectar con el que está viéndoos, porque en el fondo contamos cosas que son reales, ¿no? La sensación de que el teatro sigue siendo un lugar apto para los sueños y, ¿por qué no?, apto para las apariciones. Sí, realmente esta es una obra inquietante, digamos, ¿no? Y yo creo que en alguna medida se conecta con ese mundo efectivamente oscuro o semioscuro que es el teatro en general, ¿no? ¿Y notáis en el público que se produce esa especie como de sensación de espera, de sí, estar al tanto de lo que va a ocurrir? Yo, de hecho, por ejemplo, con esta función, te lo comentaba antes también, yo no puedo quedarme solo en el teatro. El otro día estaba ensayando, me quedé solo en el teatro y hay algo especial que ocurre. ¿Qué sientes, Jorge? Inquietud, decía Emilio, inquietud y escalofrío. O sea, yo me puse a ensayar, eran las 9:30 del día de Nochebuena, abrí la puerta y me asomé a la calle. Y empiezo a oír cosas raras, empiezo a ver luces extrañas y yo me tengo que ir. Yo nunca he podido ensayar solo esta función en un teatro, porque es lo que tú comentas, porque hay algo especial que la gente cuando llega, además, y cuando nosotros les contamos la historia y hacemos que se imaginen esta historia de fantasmas, están en un espacio vivo. Y entonces empiezan a notar que algo puede pasar a su alrededor. Y cuando yo bajo al patio de butacas, en lo que se supone que para mí es el pantano, el patio de butacas, un pantano donde está la casa perdida ahí en Escocia, en un pueblecito muy gótico de Inglaterra, yo noto que la gente, y sobre todo cuando es gente joven, y además chicas y chicos de colegios que a veces han venido, que están tapados así, escondidos, porque les da mucho miedo el que yo pueda bajar en un momento determinado y el que no saben qué va a pasar a su alrededor. O sea, hay un proceso casi mágico de encantamiento general, ¿no? Sí. Entre los espectadores y vosotros los actores. Emilio, es curioso, pero hemos escuchado y hemos visto algunas historias, algunas de estas son en realidad en hemerotecas. El incendio del Teatro Novedades, la historia del cojo, se contaba de ese hombre que imagino estaba atormentado por lo que había ocurrido. Es cierto que el teatro guarda, vamos a llamarlo así, expedientes históricos muy poco conocidos, ¿no?, en estos temas. Sí, son poco conocidos, pero realmente en mi familia hay dos casos fundamentalmente curiosos de este, es simplemente de misterio. Mi abuela, que era una gran cantante de zarzuela, en 1897 estrenó en la Argentina una zarzuela criolla, creo que se llamaba Camino el Mayoral, y al final de la obra el protagonista la trataba de apuñalar, ¿no? Bueno, en la noche del estreno este hombre se cayó muerto en la última escena. O sea, para mi abuela fue un tremendo shock
aquella situación. Y unos años antes, estaban representando una obra que se llamaba, y que se llama, es una zarzuela que se llama El fantasma por los aires, en el Teatro de Variedades de Madrid, y el Teatro de Variedades desapareció en el incendio. Esa misma noche se incendió, justamente representando el fantasma de los aires. Bueno, son cosas que ocurren, ¿no? y que son inquietantes. Esas dos cosas son familiares. Sí. Ha repetido, don Emilio, varias veces eso de inquietantes, que es un término que utilizamos mucho. ¿Conocéis casos? El que has contado es impresionante. Sí. Pero tú me contabas también, Emilio, en cierta ocasión, sesiones funestas o obras que realmente parecían gafadas realmente. Entramos en el mundo de la superstición, que de repente empezaba a morir gente, que de repente alguien acusaba ese tipo de desgracias a cierta prenda, a no hacer cierta cosa. Esa superstición se mantiene quizá por esos casos, ¿no? Sí, el caso que yo hablaba antes era una obra que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid hace ya unos cuantos años, Sócrates, el director era Adolfo Marsillac, y quiero recordar que la cartelera iba en color amarillo, y entonces él se mofó un poco de la historia. El final resultó fue una pieza catastrófica económicamente, y a lo largo del muy corto tiempo que duró la temporada en el Teatro de la Comedia hubo 3 muertos muy cercanos a gente que hacía la obra. Bueno, son casualidades. Sí, casualidades. Pero ocurren unas cosas muy extrañas, ¿no? Es curioso porque en este aspecto entonces el director teatral quería enfrentarse o retar a la superstición. Si os pregunto a vosotros, ¿cuáles son las que todavía lleváis, aunque sea casi como anécdota, pero que se cumplen día tras día en cada sesión y en cada... Para mí, fundamentalmente, que se contaba antes en el documental este que habéis hecho sobre el teatro, es el amarillo. El amarillo, o sea, que Molière muriera vestido de amarillo haciendo el enfermo imaginario en toda su escenografía, que era todo amarillo, y que a partir de ahí el amarillo se convierte en algo maldito para los actores y la gente del teatro. A mí en concreto, yo el amarillo no lo soporto en nadie de la compañía, y de hecho cuando van con amarillo y estamos por allí, les decimos que por favor que se lo quiten o que no se acerquen. Yo el amarillo no lo uso ni en mi vida privada, bueno, y sin embargo es un color bellísimo, pero no lo utilizo. Creo que en Italia es otro color, ¿no? Es el morado, parece. El morado. Yo venía a Madrid un día a entrevistarme con un director importante, con Milos Forman. Venía a entrevistarme en el Alaris, vine, me puse una camisa amarilla, y fue la primera vez en un montón de viajes que he hecho yo a Valencia a Madrid que el Alaris se paró, se retrasó, no pude llegar a la entrevista, y desde entonces, por supuesto, nunca más. Pero vamos, los teatros son raros. El Campo Amor de Oviedo tenía fantasma, no sé si ha desaparecido, pero había un fantasma en el Campo Amor. ¿Cómo es esto? Bueno, había, en el tercer piso había ruidos todas las noches y cosas muy raras hace años. Y los actores y el mundillo del teatro lo comentaba. Lo sabíamos, sí, lo sabíamos. Como sabemos que hay un teatro en Madrid que fue durante la Guerra Civil checa, y es un teatro, bueno, creo que extraño. sé de cuál habla, sí. Sí, extraño. Pueden pasar cosas, pueden pasar cosas. Lugares de dolor, lugares, como tantas veces hemos contado, en otros inmuebles, y el teatro, ¿por qué? ¿No? Se va... Es más, ¿puede haber un lugar donde haya mayor despliegue de emociones que en un teatro? Aquí nos ha pasado. Es que aquí con esta obra nos ha pasado. ¿Aquí os ha pasado? Sí, no, nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la Mujer de Negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas. O sea, desde lesiones que hemos tenido, Emilio, una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de 3,5 metros. Hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio un día en su casa, si quiere que lo cuente él, empezó a sonar sola. Y nadie le había dado cuerda ni nada, además estábamos mi mujer y yo, y sonó. ¿Y qué pensaste? Yo suelo pensar siempre que es algo natural, la verdad es que lo suelo pensar, pero no quiero entrar en el agujero oscuro de pensar que no lo es. Bueno, uno puede entrar o salir, ¿no?, de estos agujeros, creo yo. Y si hubiera creído realmente que había algo que motivó que esa caja hubiera sonado, también habría pensado que esta ha sido la única obra, por ejemplo, La Mujer de Negro, en la que yo llegué el día del primer ensayo y me había aprendido el papel de él, no el mío. O sea, habíamos intercambiado. Seguramente por una confusión psicológica, ¿no? Pero es la primera vez en mi vida que me ha pasado. La primera vez que yo, memorizando la obra en un hotel en Valencia antiguo, he parado de memorizar en algún momento determinado relatos del final, porque estaba
sobrecogido, ¿no? Eso no me pasó ni en obras tremendas de Shakespeare, no, en esta concretamente. Has mencionado palabra mundo oscuro. ¿Por qué? Tú has hecho muchos papeles que tienen que ver en el cine también con investigadores, incluso desde el punto de vista de la Iglesia, en una película muy curiosa, como es Memorias del Ángel Caído, personajes que se han visto envueltos en historias de misterio. ¿Crees que el misterio es apasionante, pero me da la impresión, y compartimos eso, que hay que tratarlo con mucho respeto y muy casi de lejos, porque te puede atrapar también algunos temas, ¿no? Sí, es cierto. Yo he de confesar que hace muchos años leía las cartas, ¿no? O sea, y lo dejé. Me dio mucho miedo pensar que podía avanzar más allá de lo razonable. ¿Te aficionaste? Me aficioné a leer cartas y veía cosas. No sé exactamente, no tenía ninguna metodología para aquello y he de confesar que a veces decía cosas muy raras. Pero... ¿Y acertabas? Algunas de ellas han salido al cabo de muchos años, pero salían algunas que acerté, sí. Y bueno, y en alguna medida me asusté también de acertar. Pensé que podía seguir avanzando, ¿no? Y bueno, yo creo que en el conocimiento, en la sabiduría, se puede seguir avanzando en según qué camino, y aquel, pues a mí me pareció un camino, para mí, peligroso, porque soy muy impresionable, ¿no? Y decidí no seguir ahí. Ahora, quien no es impresionable, yo creo que debe avanzar, y mucho además, porque es un mundo apasionante. Y además deja la posibilidad de la dimensión abierta de la inmortalidad, y a mí eso me parece absolutamente fantástico. ¿Y tú, Jorge? ¿También has tenido ese enganche? Sé que eres buen seguidor de estos temas. Sí. Lo que pasa es que también, como tú dices, y precisamente lo que más me gusta de los trabajos que hacéis y de vuestro programa es que lo tratéis con distancia, con respeto y con diciendo, bueno, ahí está, que cada uno sin crea, ninguna verdad, claro, porque no la tenemos. Ahí está, que cada uno crea lo que tenga que creer, ¿no? Yo pocas veces me he metido en estas historias. Una vez que estaba yo con un grupo de gente que le gustaba y que empezaban a echar las cartas, por casualidad me preguntaron qué fecha de nacimiento era el día que yo nací, y yo les dije mi fecha de nacimiento, que era el 6 del 61, yo tengo los 3 6 en mi fecha de nacimiento, y a partir de ahí empezaron a bromear y a gastar tal, y uno de ellos en concreto me dijo, nunca te metas en esa historia. Claro. Nunca te metas en averiguar qué pasa con los 3 6 de tu fecha de nacimiento, déjalos ahí, está muy bien, afortunadamente me va bien en la vida y va bien con la obra y todo ese tipo de cosas. Y seguro que va a seguir así. Pero me dijo con mucha seriedad, nunca te metas en esa historia porque está ahí. Y si te metes va a ser peor. Además de los casos impresionantes que hemos ido analizando en la pieza, Gerardo ha encontrado algunos otros en otras partes del mundo. Sí. Coméntanos uno, Gerardo, de cosas que realmente son ya difíciles de explicar. Expedientes del teatro, que además, fíjate, yo creo que es muy curioso porque yo pocas veces he escuchado que se hable de este tema. El teatro y el misterio en el punto de vista de los enigmas, ¿no? Sí. Y los hay, Gerardo. Sí, hemos encontrado varias. Una de ellas, por ejemplo, es del Teatro Adelphi de Londres, y es muy curioso. Fue un actor hace muchísimos años, este teatro con mucha solera, fue asesinado por un actor rival y según estaba moribundo en los brazos de su esposa, le dijo, volveré. Y vaya si volvió, porque se empezó a aparecer a partir de ese día en el camerino en el que estaba habituado a cambiarse. Se llamaba William Terris y este hombre, desde luego, parece que dictó sentencia con esa y que cumplió su promesa de ultratumba. Sí. Pero lo más curioso, decía Emilio Gutiérrez Cava, que es que, claro, imagino que son cosas que habitualmente no salen del círculo tan, además, impenetrable en ocasiones de los actores, ¿no? Ciertos teatros marcados. A vosotros, hablabas del Campo Amor, pero ¿alguno que os dé especial escalofrío? Por ejemplo, tenéis que hacer una gira y digáis, bueno, este me da sensaciones un tanto ambiguas, ¿no? Sigue habiendo un mapa de teatros que tienen algo más y no se sabe cómo definir, ¿no? Pero que está ahí. Sí, hay un teatro especialmente inquietante para mí, que es el Teatro Liceo de Salamanca. El Teatro Liceo es un antiguo convento. Es un convento que incluso los camerinos antiguos eran las celdas del convento, ¿no? Y ahora San Antonio del Real. San Antonio del Real era el convento. Sí, no recuerdo el nombre. Ahora ya lo han hecho en una especie de edificio anexo, han hecho los camerinos. Y parece ser, según nos han contado a nosotros una señora de Salamanca, que las monjas, cuando fueron en la desamortización de Mendizábal en 1830, salieron del convento para hacer el teatro, maldijeron el teatro, en cierta medida. Dijeron que el día que estuviera lleno el teatro habría un incendio. Y me han dicho que nunca está lleno el teatro porque hay una butaca que jamás se vende para que no esté lleno. Qué historia más impresionante. Eso lo hemos encontrado en otros teatros también de Londres. Esa misma, sí, la misma leyenda de que no querían rellenar el aforo, no tener aforo completo, precisamente por eso, por que no se cumpla ningún tipo de maldición. Hay otra muy curiosa, que es el Teatro Royal de Londres, es el más antiguo de todo Londres. Fue construido en 1600, a principios del siglo XVII, y curiosamente, como en novedades, se incendió. Luego fue reconstruido 4 o 5 veces y dicen que se aparecen varios espectros. Uno de ellos, el hombre de gris, fue un hombre de la nobleza
asesinado también de forma muy cruel, se aparecía pues prácticamente impecable, con chistera, con frac, pues parece ser que a dar suerte a todos los actores que iban a participar, pero además hay otros 2 actores que dicen que se aparecen su espíritu en ese teatro. Son Charles Marklin y John Grimaldi, que es un famoso payaso, que actuaron muchísimo en ese teatro. Uno parece ser que se aparece por despecho, en el caso de Charles Marklin, y el payaso dicen que se aparece para dar suerte de forma amistosa a todos los que actores se aparezca novatos. la imagen de un payaso, yo creo que no puede haber nada más terrorífico. Se desmaya uno por mucho que venga a darle suerte. Os pasa en La mujer de negro, que de repente se aparece un payaso, yo creo que no hay función. Es terrible la cara, muchas veces la cara más amable es la más terrible, si se aparece en el lugar poco... Por ejemplo, los niños, ¿por qué nos dan tanto miedo? En la pieza que han visto había una, evidentemente, recreación de supuestos actores perdidos ahí entre 2 dimensiones. ¿Podría ser real? Es decir, este caso que hemos contado, que suena leyenda, por lo que estamos viendo, bueno, leyenda, pero hay parte que si uno va rascando se va a encontrar con casos reales, auténticos, y que habitualmente se callan, ¿no? Imagino, Jorge. Sí, normalmente cualquier tipo, de hecho, hay algún teatro en Madrid en concreto, cuando preguntabas antes lo de los teatros, que uno mismo no se atreve a decirlo, o porque no queremos, o porque ahora mismo hay compañeros allí trabajando en el teatro y tampoco vamos a andar ahora diciendo historias ni metiéndoles ningún miedo, pero lo sabemos y nos callamos, no lo solemos contar. Me contaron uno de Madrid que se escuchaba, además me acuerdo, uno de los cuidadores del teatro. Claro, es que en muchos teatros de Madrid hay una vieja historia debajo. Y en esa especie de catacumbas o de pasillos escuchaban, fijaos qué descripción, no veían a nadie, pero los pasos de alguien con una vieja armadura, ¿no? Nosotros hemos estado en un teatro de Málaga, no vamos a decir cuál, que dicen que allí se murió una mujer, y no hace mucho se murió una mujer, y que desde entonces las acomodadoras escuchan de vez en cuando en los aseos, porque fue donde se murió, los golpecitos, entran y no hay nadie. Pues yo creo que es la mejor forma de invitar a esta obra. Lo hacemos además porque os admiramos profundamente en vuestra labor y segundo porque es muy bonito que la gente pueda vivir sensaciones que están ahí y que, bueno, el moderado éxito de nuestro programa también demuestra que la gente quiere vivir este tipo de sensaciones. La mujer de negro, ni más ni menos que con Jorge de Juan y Emilio Gutiérrez Cava. Ahí es nada, ya han estado aquí. Yo lo que espero, como sé, y además barrunto que tenéis tanto que contarnos, que por favor no sea la última vez que estéis en esta mesa. Hablaremos de cine, de teatro y de lo que queráis. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente, un placer nuestro. No les diré nombres, pero les confirmo que es un periodista muy importante, director de uno de los medios de comunicación influyentes en este país, el que me dijo una tarde que en tus temas, en los temas que tocas en la radio, en la televisión, aquí en Cuarto Milenio, la gente quizá no lo sepa, pero hay mucha más verdad, por ejemplo, que en la política. Me gustó aquella sentencia, me lo dijo con una sonrisa, pero convencido de lo que me estaba afirmando. Y cierto es que la política y los fantasmas a veces han tenido ciertas conjunciones, y baste decir que emplear ambas palabras puede sugerir curiosos juegos e interpretaciones, pero les hablo en serio de fenómenos extraños que a veces han tenido lugar en ubicaciones donde luego ha habido ciertas dependencias que tenían que ver con lo oficial y con lo político. Podríamos recorrer Badajoz, Murcia, Canarias, Vizcaya, un sinfín de casos. Quizá el último, el más reciente, nos lleva hasta el Palau de la Generalitat de Valencia. Todos los medios de comunicación, toda la prensa, se hizo eco de una serie de extrañas filmaciones, visiones, no sé bien cómo llamarlos, y sobre todo de la inquietud que se había apoderado de parte del personal, que de noche, siempre de noche, veía este tipo de cosas. No sería la vez primera, y mucha gente afirma y asegura que por qué esto ocurre por las noches, cuando solo hay guardias de seguridad o personal de limpieza, y no a pleno día. En fin, podríamos decir, quizá como hipótesis, que en estos lugares donde hay tanta responsabilidad y sobre todo tantos trabajadores, hay también mucho barullo y quizá los fenómenos se produzcan de la misma forma, pero desde luego no son tan visibles como, por ejemplo, en mitad de un pasillo y en mitad de la noche, evidentemente, con todo en silencio. Por lo menos son más perceptibles. Bueno, tan es así que hace muy poco tiempo siguió habiendo rumores, sensaciones sobre lo que pasaba en el Palau. No eran muchos datos, pero pudimos contar con los principales testigos periodísticos que estaban detrás de la noticia. Muy interesante, se lo aseguro. Vamos a verlo. A lo largo de la andadura de Cuarto Milenio,
En diversas ocasiones se ha tratado el tema de los fenómenos paranormales en edificios y sedes oficiales. Es posible que la preferencia de esta fenomenología por los centros administrativos no sea casual, ya que la mayor parte de las veces se trata de antiguos palacios o construcciones rehabilitadas, donde el paso de los siglos parece haber dejado tras de sí algo más que historia. Buen ejemplo de ello es el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, un antiguo hospital en el que desde su inauguración se documentaron fenómenos y apariciones que llevaron a sus responsables a solicitar la ayuda de parapsicólogos, un hecho sin precedentes en nuestro país. Por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. Estuvimos 2 veces, en 2 ocasiones, en el Reina Sofía, una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces la primera vez, en el año 92, fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. No sería el único centro oficial investigado por parapsicólogos. También la Diputación de Granada sería objeto de este tipo de pesquisas durante 2 intensas noches. A altas horas de la madrugada, Juan Burgos, en compañía de otros investigadores, pudo observar cómo una gélida silueta brumosa se formaba a tan solo un par de metros de donde se encontraban. Y no solo eso, sino que fue agredido por un rayo eléctrico que impactó en su mano. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó. Se cayó al suelo, se abrió la tapa, yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, e incluso hasta llegar a configurar un rostro. El tanatorio de Ceuta es otro de los edificios especiales en los que se han sucedido este tipo de fenómenos aterradores. Fenómenos que en su día encontraron confirmación por parte de varios policías locales que acudieron en auxilio de los asustados funcionarios. Llegaron 4 coches de la policía local, que eran 8 policías locales, y entraron, de primera hora entraron 6 y 2 pues no quisieron entrar. Entonces empezaron a registrar, ya entraron los otros 2 chicos y eran ya los 8, estaban registraron todo, lo mismo que nosotras, pero ya se subieron a la parte de arriba. Entonces yo escuchaba lo mismo que nosotros. Yo subía, las voces bajaban, las voces subían, entonces registraron todo totalmente y nada, las voces seguían dentro. Además, Cuarto Milenio estuvo intentando desentrañar los misterios del edificio que alberga la Delegación de Industria de Albacete. Recorrió los rincones más inquietantes del cementerio de Málaga, descubriendo los extraños rituales que en él se celebran. Obtuvo grabaciones inéditas de lo sucedido en la antigua sede malagueña de la editorial Place Janés y recorrió los corredores del edificio encantado más célebre del planeta, el Palacio de Hampton Court. En el futuro, habrá otros muros llenos de historias, llenos de enigmas y de misterio, que nos contarán sus secretos. Nuestro equipo ha recorrido muchos de estos lugares oficiales en busca del misterio, consciente siempre de que este vuelve a ocurrir. Siempre hay una nueva oportunidad. En esta ocasión en Valencia,
Juan Jesús Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Tenemos también con nosotros a Javier Jimeno, escritor, autor de Conjuro para la Eternidad. Van a comprender por qué está también en la mesa de Cuarto Milenio. Y tenemos a Javier Martínez, del periódico Las Provincias. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes enseñar un poco a cámara ese reportaje que creo que ha dado que hablar como pocos en los últimos años en Valencia? Dice el fantasma del Palau. Fenómenos extraños, reales, vamos a descubrirlo. La crónica de esta historia comienza así. En principio, es un edificio oficial más. Uno de tantos que jalonan cada ciudad y cada pueblo. Nada lo destaca especialmente sobre el resto, salvo su historia, que se remonta a 4 siglos atrás. A lo largo de este tiempo, ha tenido muchos usos y moradores diferentes. Hoy en día es la sede del gobierno de la Generalitat Valenciana. Sus fachadas están repletas de detalles en los que se mezclan el oscuro gótico con el más refinado renacimiento. Jamás se supo de ningún misterio ocurrido en sus entrañas. Aunque quizá, viendo lo que ha sucedido hace tan solo unos días, es probable que de haber existido algún fenómeno extraño, se haya silenciado al instante. A principios de junio de este año, justo antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, las cámaras de seguridad pudieron grabar 2 fenómenos extraños que hasta ahora no han tenido explicación convincente. Según describieron varios policías autonómicos al equipo de Cuarto Milenio, que se desplazó hasta el lugar, en una primera noche lo que pudo observarse y filmarse fue una especie de bola de gas verdoso que salió desde la segunda ventana, que se sitúa a ras de suelo en la calle Caballeros. Dentro de esta masa de gas amorfa, algunos agentes afirmaron incluso poder ver cómo se iba formando poco a poco la cara de una persona desconocida. Algo que se mantuvo allí unos segundos, hasta desaparecer. A los 8 días de esta primera grabación anómala, se pudo filmar de nuevo otro fenómeno inquietante. En este caso, se trataba de unos haces de luz amarillenta que flotaban sobre el jardín como escrutándolo lentamente. En un principio, la Generalitat Valenciana negó que tales hechos fuesen ciertos, hasta que la gran cantidad de testigos que vieron las imágenes en los monitores de seguridad provocó que desde Presidencia se confirmara la existencia de dichas grabaciones. Unas grabaciones que oficialmente fueron destruidas este mismo verano. Unas escenas silenciosas, en mitad de la noche, que han avivado la polémica y que ya serán para siempre un misterio silenciado. La exclusiva periodística la da Las Provincias y hay que decirlo, con una repercusión mediática tremenda, pero a día de hoy, Javier, compañero, ¿qué sabemos? ¿Las imágenes están, no están? ¿A dónde han llegado? ¿A qué políticos? Bueno, la versión oficial es que se grabó sobre esas imágenes y se han borrado, pero yo no me creo la versión oficial. De hecho, cuando estuvimos investigando este caso, Juan Jesús Vallejo también ha estado en Valencia. Hemos hablado con personas que han visto estas grabaciones similares a las del reportaje y nos confirmaron que se había hecho una copia y que esa copia se había llevado arriba a uno de los despachos de los altos cargos de la Generalitat. Entonces, si existe una copia, es muy difícil que se hayan eliminado esas imágenes, como digo. Sí puede ser que se haya grabado encima, pero debe existir una copia. Y bueno, en el primer caso, pero ya en el segundo, cuando es la segunda aparición, sí que hay unas directrices, ¿no? Hay unas instrucciones precisas para que no se difunda. Ya empezaban el personal de la Generalitat, los propios miembros del equipo de seguridad no hablaban de otra cosa, de estas imágenes, y hay un alto cargo de la Generalitat que considera que no es serio hablar de este tema justo los días antes que nos iba a visitar a Valencia el Papa. Como dice Javier, autor de esta exclusiva periodística que ha convulsionado Valencia, bueno, pues hay unas grabaciones físicas que incluso llegan a la más alta autoridad, parece ser, se graban para la más alta autoridad de la Generalitat. Juanje, compañero, tú acabas de llegar de Valencia, de estar investigando.
te has encontrado muchas cosas, precisemos que una de esas filmaciones al parecer aparece un rostro. Estábamos viendo antes la grabación, los testimonios de Juan Burgos del caso de la Diputación de Granada, caso oficial, una niebla que va formando una cara, muy parecido. Caso muy parecido, el caso que también investigué yo desde hace muchos años, el caso de Diputación de Granada, y en este caso es similar. Además, lo curioso, como bien decía nuestro compañero Javier Martínez, es que en este caso hay una grabación tangible. Yo pienso que el problema que tiene la Generalitat, que al principio negaba o simplemente no reconocía la existencia de las imágenes, ya sí la ha reconocido de forma oficial. Cuarto Milenio pudo hablar tanto con gente de seguridad como con prensa de consejería, y han reconocido que las imágenes son reales, aunque dicen que se han destruido. Yo, igual que Javier, no creo que las imágenes se hayan destruido, por supuesto, pero pienso que esto les ponía en un gran problema de seguridad, en el sentido de que un edificio con un sistema tan moderno de repente diera fallos justo antes de la visita del Papa. Lo que sí pienso es que ahora, después de que la visita del Papa ha pasado, pues esas imágenes, como yo le dije al director de la Policía Autonómica Valenciana, pues sería hora de que cualquier perito pues las pudiera calibrar o ver, para ver si realmente un defecto de la cámara o un efecto óptico, o si realmente aquello captó algo que todavía no tiene explicación. Lo curioso es que después de hacer el programa de radio Milenio 3, pues también han empezado a llegar mail a la redacción, y por ejemplo, pues yo tengo... Ahora me lo lees, Juanje, y me cuentas también que te ocurre habitualmente, pero eso es síntoma de que investigas de forma punzante y como debe ser, gente te confiesa extraoficialmente cosas que luego no pueden confesar oficialmente. Efectivamente, o sea, en este caso yo en Valencia hablo con un policía autonómico que me describe perfectamente las imágenes, que él ha visto. ¿Qué dice que son? Él dice que él vio las dos, pero decía que la primera, que era en la segunda ventana inferior que hay en la calle Caballeros, me describe como una especie de nebulosa verde, que además da como una especie de destello de brillo y que muy lentamente se va moviendo. Y que me dijo además literal que es la cosa más extraña que jamás ha visto en su vida. Y luego, a los 8 días, si me lo recuerdo, hay otra grabación que son como una especie de luces, de haces de luz amarillo, pero esta vez se ven en el jardín que hay justo al lado del Palau. Mientras que él me decía que la más extraña con diferencia era esa bola verde que se ve al lado de la ventana. Incluso algunos compañeros decían que al verla frame a frame se podía distinguir como si se fuera formando un rostro dentro de esta nebulosa verde. Ahora bien, Javier Jimeno hizo Conjuro para la Eternidad, y es muy curioso porque algunos de los pasajes de su novela transcurren en ese lugar exactamente. Y lo primero, Javier, tú como buen conocedor del Palau en sí, encontramos algún elemento clásico de lugares de misterio. Parece que es un lugar con mucho dolor acumulado también durante siglos, ¿no? Sí, lo que yo he podido investigar cuando hice la novela, recogí muchos datos, entre ellos uno que me llamó principalmente la atención, y es que precisamente en el Palau de la Generalitat había un edificio muy antiguo llamado la Torre de Sala, que era un bloque de granito de unos 20 metros de alto, en el cual estaban las cárceles secretas de la Inquisición. Cárceles secretas de la Inquisición, Javier, allí justo, donde están pasando estos hechos. Exactamente en ese punto. Utilizaban los sótanos y para, claro, había una sala de audiencias y, por supuesto, probablemente habría una sala de tormentos, como lógicamente habría en todas las cárceles de la Inquisición. Que era algo habitual, ¿no? No es algo que habitual. Agreguemos aquí por hacer más macabro el asunto, sino porque era algo lógico. Porque era lógico, estaba situado en esos puntos. Javier, ¿cuánta gente a día de hoy crees que han visto esas filmaciones de esa cosa extraña, lo que sea? Bueno, el personal de seguridad que forma el Palau de la Generalitat son un equipo de entre 10 o 12 policías autonómicos y vigilantes de una empresa privada. La mayoría de estos efectivos vio las imágenes. Lo que pasa es que después del programa de Tercer Milenio, la cadena SER, se recibió un correo electrónico donde, al parecer, no solo fue el personal de seguridad, sino también funcionarios y trabajadores del Palau, pues que pueden tener o que pasaban por allí, pues lo vieron. Luego está el caso, como hemos dicho antes, del político de Juan Gabriel Cotino, y puede ser pues entre 15 o 20 personas. Y la descripción que ha hecho Juan Jesús Vallejo de la persona, que no sé si será la misma o diferente, la verdad es que hay mucho miedo a hablar sobre este tema. ¿Hay miedo a hablar? Hay miedo a hablar porque las instrucciones fueron muy precisas, Iker, o sea, ellos no querían que trascendieran esta información, y como he dicho antes,
casi lo consiguen. O sea, esto se publica en agosto. Y fíjate, después de 2 meses prácticamente, solo han sido pues, el periódico Las Provincias, la cadena SER, 4 con este programa, y quizás a partir de ahora sean más los medios, pero la Generalitat ha conseguido un poco, por lo menos, que no se difundiera esa información. ¿Por qué? No sé si es por lo que decíamos antes de que no tienen respuestas. Pero yo quería hacer hincapié en lo que ha dicho también Juan Jesús. O sea, es que lo que no entiendo es cómo no se facilita una copia de esta imagen a un sería lo más especialista fácil, ¿no? en imagen, que pudiera determinar esa procedencia. Porque el problema es que la explicación oficial que da Seguridad de Generalitat es que es un mosquito o unos mosquitos los que provocan este efecto óptico. Pero entonces eso sería constantemente en verano, ¿no? Obviamente. Entonces a mí la explicación que se me da a nivel oficial es que es un mosquito y que luego se fumiga, y a partir de que se fumiga ya no hay más imágenes así. Recibimos en Milenio 3 ese mail. Nosotros hicimos una apuesta muy clara. Estos temas siempre acaban bajo un muro de silencio y lo estamos viendo. ¿Cómo rompemos el silencio? ¿Hay alguien que sepa algo? Y hago el llamamiento de nuevo. ¿Hay alguien que sabe algo de estas imágenes? ¿Las ha visto? ¿Las ha grabado o regrabado? Bueno, hay que intentar llegar como sea a esas imágenes. Y recibimos una carta, un mail significativo. Juanje. Sí, primero porque además de que es una señora que trabaja como funcionaria en el Palau de la Generalitat y nos describe el momento en el que, digamos, se graba esa primera imagen, que es esa bola verde que sale de esta ventana inferior, en la parte derecha de la calle Caballeros. Y ahí, pues esta señora nos comenta que en ese instante, pues muchas personas, aparte de los funcionarios de seguridad directamente, ven esta primera imagen. Hasta que la cinta o esta copia de la cinta pasa a Presidencia y al señor Cotino, exactamente igual que describe Javier en su artículo. Y en ese momento es cuando se dice que las bocas tienen que estar selladas porque el Papa está a punto de llegar, el rey, y no se puede hablar de este tipo de temas. A los pocos días se graba la segunda imagen anómala y posiblemente esto preocupó seriamente a los responsables de seguridad del Palau. Realmente lo curioso de este mail es que ya no solamente habla de la confirmación por muchos lados ya de que realmente las imágenes son reales, incluso a nivel oficial ya se ha reconocido que son reales, sino que también nos cuenta que durante el mes de junio varios vigilantes jurados y policías oían ruidos extraños y sobre todo captaron cambios de temperatura muy grandes en el Salón Dorado, que al parecer es uno de los salones principales del palacio. O sea, una historia detrás que puede quedar ahí, que gente que se identifica, siempre hay que tener cierta prudencia con esto, como trabajadores del interior de este edificio, lo dejan claro. Tú incluso partes de tu novela las centraste, imagino que por esa historia, ahí precisamente en esa ventana donde estamos viendo que suceden los fenómenos extraños. Sí, curiosa casualidad. Yo en la novela relato totalmente un proceso inquisitorial desde el inicio hasta el final. Y claro, empecé a documentarme para saber dónde estaba el Palau de la Inquisición en esta fecha, porque en fechas posteriores se traslada a otro sitio. Lo que en esta fecha, precisamente en la que se desarrolla la historia de la novela, sucede en ese punto, en ese lugar, en el famoso la Torre de Sala. Era una torre muy alta, obviamente tendría varios niveles y en uno de ellos pues probablemente estuviera el famoso Palacio Dorado, etcétera, etcétera. Que es donde se cambiaba la temperatura, que es uno de los gestos más típicos, más clásicos, que hemos escuchado muchas veces a personas que han vivido fenómenos extraños y que analizan tremendos bajones que podrían ser medidos con termómetro. En este caso, 15 grados exactamente, en un espacio de pocos metros. 15 grados de variación dentro del Salón Dorado. O sea, alguien tiene que saber la verdad. Esas grabaciones, ¿tú crees, Javier, que están físicamente en algún sitio, que no han sido destruidas? Se podría hacer una petición para que las muestren, ¿no? Sí, la verdad es que sí, si llegaran a nuestras manos esa grabación, pues creo que se podría arrojar bastante más luz a este tema. Nunca mejor dicho, lo de luz. De todas formas, nosotros en Cuarto Milenio hacemos el llamamiento lógico a autoridades, a personas que estuvieron allí y que queremos saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Fue un simple efecto óptico? Seguramente. ¿Fue la antesala de un misterio? ¿Fue algo que no nos quieren contar porque quizá tiene un segundo episodio que no conocemos? Estéis todos citados para volver a investigar este asunto si es que tenemos novedades. Javier Jimeno, mucha suerte con Conjuro para la Eternidad. La casualidad no existe y tú centrabas tu historia precisamente en ese ventanuco. En ese ventanuco donde yo pienso, bueno, por lo que he investigado, en esos sótanos era donde estaban las cárceles y donde estaba la sala de tormentos, en esos sótanos. Precisamente ahí. Javier, muchas gracias. Javier, por supuesto, muchísimas gracias. Y Juanje, seguiremos esperando respuestas y esperemos también que el llamamiento que hace Cuarto Milenio tenga un resultado. Seguiremos investigando, Iker.